Él oraba todos los días, leía la palabra con dedicación y ayudaba a quienes necesitaban. Pero de repente todo se derrumbó. Perdió el empleo, la salud y fue abandonado por amigos. Él miró al cielo y preguntó: «Dios, ¿qué hice mal?». Poco sabía él que estaba siendo formado para algo mucho mayor. Y hoy, al reflexionar sobre Santiago capítulo 1, entenderás por qué la lucha no es castigo, es preparación. Si esta historia ya tocó algo dentro de ti, aprovecha ahora y suscríbete al canal. Aquí caminamos juntos con fe y profundidad en la palabra, incluso en los días más difíciles, y comparte este video con alguien que también está luchando. Tal vez este mensaje sea exactamente lo que necesita escuchar hoy. No es fácil comprender los caminos de Dios cuando estamos atravesando el valle de la aflicción. La carta de Santiago, justo al principio, nos confronta con una exhortación que parece contradecir el sentido común. Tened por motivo de gran gozo el pasar por diversas pruebas. Esta instrucción, presente en Santiago capítulo 1, versículo 2, no romantiza el sufrimiento, sino que revela que hay un propósito profundo detrás del dolor. Cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, es allí donde el proceso divino de formación se intensifica. Las lágrimas que caen no son ignoradas por Dios. Son semillas invisibles que germinan en lo secreto, preparando algo que aún no podemos ver. Muchas veces el sufrimiento parece un grillete, una prisión sin sentido, pero a los ojos de Dios es un horno refinador. El dolor, cuando es acogido con fe, revela no solo nuestra fragilidad, sino también el potencial escondido que el Espíritu desea activar. Cada prueba lleva una invitación silenciosa para un encuentro más profundo con el Padre. El desespero que surge no es señal de abandono, sino una puerta para la madurez espiritual. Es en el dolor donde la cáscara de la autosuficiencia se rompe y comenzamos a ver lo que realmente importa. Lo que Santiago nos muestra es que Dios no desperdicia sufrimiento. Todo lo que Él permite pasa primero por su tamiz soberano. Y cuando Él autoriza una prueba, es porque ya ha visto en ella una oportunidad de crecimiento. El sufrimiento es un tipo de revelación. Él quita la máscara de nuestras expectativas y nos coloca cara a cara con la realidad de nuestra fe. Nadie sale ileso de un tiempo de dolor, pero es posible salir transformado. El sufrimiento, desde la perspectiva de Dios, es como una lente que ajusta nuestra visión espiritual. El propósito escondido detrás del dolor no siempre es claro en el momento en que nos golpea, pero con el tiempo, cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que fue en ese periodo que aprendimos a orar con más verdad, a escuchar con más atención y a depender de Dios con más intensidad. Las experiencias más profundas con el Eterno casi siempre nacen en el suelo de la aflicción. Hay dolores que no entendemos en el presente, pero que, en el futuro, serán llaves para liberar otras vidas. Cuando Dios nos forma en la lucha, Él nos está preparando para ser respuestas en la vida de otros. Si hoy estás atravesando un periodo de dolor, no intentes comprenderlo solo con la lógica humana. Entrégate al proceso divino y permite que el Espíritu Santo te enseñe a discernir el propósito oculto en ese valle. Puede ser que tu dolor esté siendo usado por Dios como herramienta para moldear algo grandioso que aún está siendo gestado. Mantente firme. No toda herida es un fin. Algunas son el inicio de una gran transformación. A diferencia de lo que nuestra carne desea creer, la presencia de la lucha no significa que Dios se ha olvidado de nosotros. Por el contrario, muchas veces señala que el proceso de transformación ha comenzado. Cuando Santiago habla de la prueba de la fe, nos recuerda que la madurez espiritual no nace en la comodidad, sino
en el enfrentamiento. Y no es cualquier enfrentamiento, es aquel que nos hace confrontar nuestras limitaciones, nuestras incoherencias e incluso las contradicciones entre lo que profesamos y lo que vivimos. La lucha nos despide de la superficialidad. Hay una tendencia humana a considerar el sufrimiento como algo extraño al plan de Dios. Pero a lo largo de toda la Biblia, vemos que los hombres y mujeres más profundamente usados por el Señor pasaron por periodos de intensa prueba. José fue moldeado en la prisión, David fue forjado en las cavernas, Pablo escribió cartas poderosas mientras enfrentaba cadenas, e incluso Jesús, el Hijo de Dios, fue perfeccionado en obediencia por las cosas que sufrió, como nos recuerda la carta a los Hebreos. La lucha no es castigo, es herramienta de formación. Es al inicio de la lucha que Dios comienza a mover estructuras antiguas. El dolor abre espacio para la renovación de la mente, para la limpieza de patrones espirituales que nos debilitaban. Cuando todo va bien, tenemos la tendencia a confiar en nuestros propios recursos. Pero cuando la escasez llama a la puerta, cuando las puertas se cierran y las soluciones humanas se agotan, descubrimos que hay un manantial de gracia disponible solo en el desierto. La lucha es el lugar donde las máscaras caen y la verdad florece. Santiago nos enseña a ver las pruebas desde otra perspectiva, no como obstáculos, sino como instrumentos de perfeccionamiento. Y esa perspectiva lo cambia todo. No elimina el dolor, sino que lo resignifica. No quita el peso, sino que ofrece propósito. La fe, que es probada con fuego, sale del otro lado más pura, más fuerte, más real. Y quien pasa por el proceso con el corazón sensible a la acción de Dios, sale marcado con una fe que no depende de circunstancias. Si estás al inicio de una lucha, no te desanimes pensando que esto es señal de derrota. En realidad puede ser lo opuesto. Es Dios llamándote a un nivel más profundo de dependencia y formación. El proceso puede parecer doloroso ahora, pero llevará frutos eternos. Confía. Donde empieza la lucha, la obra de Dios ya está en movimiento. Entre todas las herramientas que Dios utiliza para moldear a sus hijos, pocas son tan eficaces como el fuego de la prueba. Santiago capítulo 1 nos invita a ver este fuego no como destrucción, sino como purificación. Así como el oro es refinado a altas temperaturas del horno, la fe del justo es refinada en las circunstancias que prueban su esencia. El carácter que Dios desea forjar en nosotros no puede ser construido en ambientes estables y predecibles. Él es tallado en la tensión, en la adversidad y en la espera. El fuego expone lo que está escondido. Él revela las impurezas, saca en la luz lo que necesita ser tratado y destruye lo que no puede permanecer. En el calor de la prueba, el orgullo es confrontado, la vanidad es quemada y la falsa seguridad es deshecha. Es allí, en la incomodidad de la crisis, donde Dios realiza sus mayores cirugías espirituales. Y este proceso, aunque doloroso, es prueba de que Dios está invirtiendo en nuestra formación. El Padre no corrige a quien ignora, Él pule a aquellos que ama. Es en este ambiente de prueba que el justo aprende a desarrollar frutos duraderos. La paciencia, la mansedumbre, el dominio propio. Todas estas virtudes son perfeccionadas cuando somos empujados fuera de la zona de confort. Santiago no nos presenta un evangelio de facilidades, sino un camino de fe práctica, donde el carácter es más importante que la apariencia. La integridad se consolida cuando decidimos obedecer, incluso cuando el precio es alto. Dios está más interesado en hacernos parecidos con Cristo que en mantenernos cómodos. Y este proceso exige que pasemos por situaciones que, a los ojos humanos,
Parecen injustas, cansativas e incluso humillantes, pero cada lágrima que derramamos bajo la presión del fuego está siendo recogida por un Dios que no desperdicia dolor. Él está moldeando no solo lo que hacemos, sino principalmente quiénes somos. Si el fuego está intenso en tu vida, no pienses que Dios te ha abandonado. Eso es señal de que Él te ha elegido para algo mayor. Confía en el proceso. Lo que está siendo quemado hoy puede ser exactamente aquello que te impedía avanzar. Y lo que permanezca después del fuego será la versión más fuerte, más íntegra y más parecida con Cristo que ya has sido. Una de las preguntas más recurrentes entre los que enfrentan adversidades es: si Dios me ama, ¿por qué estoy pasando por esto? Esta es una inquietud legítima y profundamente humana. Sin embargo, al mirar a Santiago capítulo 1 y otros pasajes de las Escrituras, percibimos que la presencia de la lucha no anula el amor de Dios. Lo manifiesta de forma más madura. La permisión divina para la prueba no es señal de abandono, sino de confianza. Dios conoce los límites de cada uno, y cuando permite la tormenta es porque también ya ha preparado el sustento para atravesarla. Cuando Santiago habla de la bienaventuranza de aquellos que perseveran en la tentación, está revelando una realidad espiritual a menudo ignorada. La lucha tiene un propósito específico dentro del plan de Dios, y ese propósito no es castigar, sino construir. El Señor no se alegra con el sufrimiento de sus hijos, sino que utiliza los momentos difíciles para revelar su fidelidad. Quien camina con Dios percibe que, aunque las circunstancias sean duras, hay un consuelo inexplicable que sostiene, un cuidado invisible que guía. La presencia de Dios en la lucha no siempre se siente de manera emocional. Muchas veces, Él está trabajando de forma sutil en áreas de nuestro ser que ni siquiera sabíamos que necesitaban curación. La ausencia de manifestaciones visibles no significa ausencia de acción divina. El Padre está tras bambalinas, ajustando piezas, operando cambios internos, forjando discernimiento y fe. El silencio de Dios, a veces, es más elocuente que las palabras, pues nos fuerza a buscar, confiar y crecer. Hay un punto fundamental aquí. Dios nunca permite una lucha sin ofrecer una promesa. En toda la Biblia, la tribulación está acompañada de garantías divinas. No te dejaré, ni te desampararé. Es lo que encontramos en diversos momentos, desde los días de Josué hasta las cartas del Nuevo Testamento. Esta promesa también resuena en la carta de Santiago, donde la recompensa no es solo terrenal, sino eterna. La corona de la vida es prometida a aquellos que aman al Señor y perseveran. Si sientes que estás en medio de una guerra espiritual, emocional o física, recuerda esto. El hecho de que Dios permita la lucha no significa que Él esté distante. De hecho, Él está más cerca que nunca. Puede no parecerlo, pero este proceso está revelando cuánto confía en ti. Él sabe hasta dónde puedes llegar y está usando esta fase para forjar una fe inquebrantable. No te rindas. La ausencia de señales no significa ausencia de cuidado. La fe no es algo estático y mucho menos teórico. Ella es viva, dinámica y necesita ser puesta a prueba para crecer. Santiago capítulo 1 nos lleva a enfrentar la prueba de la fe como algo necesario y beneficioso. Cuando la fe es desafiada, ella se desarrolla. Cuando es puesta bajo presión, se fortalece. Dios no está interesado en una fe superficial, moldeada solo por declaraciones de boca. Él desea una fe robusta, que soporta vientos contrarios y continúa firme incluso cuando no hay garantías visibles. La fe madura nace de la experiencia. Y la experiencia solo viene con el tiempo, con el enfrentamiento de los altos y bajos de la vida.
No es por medio de discursos que se construye una fe profunda, sino en los días en que oramos sin respuesta, en las noches en que el llanto parece no tener fin, y en los momentos en que obedecer a Dios cuesta todo. La fe que no es probada corre el riesgo de ser solo entusiasmo, pero la fe que ya enfrentó desiertos y permaneció fiel, es fe consolidada. Santiago nos alerta sobre el engaño de confundir religiosidad con fe genuina. Muchos dicen confiar en Dios mientras todo va bien, pero es en el momento de la pérdida, del dolor, de la humillación y de la espera que la fe verdadera es revelada. No se trata de creer solo en los milagros, sino de confiar incluso cuando los milagros parecen tardar. La madurez de la fe se manifiesta cuando no dependemos más de lo que Dios hace, sino que descansamos firmemente en quien Él es. Es curioso cómo la fe madura genera frutos visibles. Las personas con fe firme en Dios suelen transmitir seguridad, paz y sabiduría, incluso en tiempos difíciles. No niegan la realidad del sufrimiento, sino que caminan sobre ella con los ojos puestos en lo eterno. Y esta madurez no se alcanza de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, forjado en experiencias que ponen a prueba el alma, pero engrandecen el espíritu. Si tu fe está siendo probada, eso es motivo de esperanza. Es señal de que ella está creciendo, siendo perfeccionada, ganando musculatura espiritual. No huyas del proceso. La fe que hoy es desafiada será, en breve, el cimiento que sustentará a otros. Y cuando este tiempo pase, verás que Dios no solo fortaleció tu fe, Él la llevó a un nuevo nivel de madurez y autoridad. Entre las virtudes que Santiago destaca como frutos del proceso de prueba, una de las más preciosas es la constancia. En un mundo movido por impulsos, emociones y resultados inmediatos, la constancia se ha convertido en una virtud casi olvidada. Pero en la vida espiritual, ella es esencial. Ser constante no es estar siempre fuerte, sino no rendirse, incluso cuando se está débil. Es seguir adelante, incluso cuando todo dice que pares. Santiago escribe que la prueba de la fe produce la paciencia, y esa paciencia nos conduce a la madurez plena. La constancia es como una raíz profunda que mantiene el árbol firme incluso en medio de tormentas. Quien desarrolla constancia espiritual no se deja llevar por vientos de desánimo o de euforia. Aprendió a permanecer, a insistir, a cultivar fidelidad a Dios en los altos y bajos. Esta constancia no nace del esfuerzo humano, sino del Espíritu que opera en nosotros a través de la lucha. Ella es la marca de quienes han sido formados en el sufrimiento y salieron de él con una fe inquebrantable. En tiempos de tribulación, somos tentados a actuar con prisa, a buscar atajos o abandonar el proceso. Pero la constancia es lo que nos impide destruir lo que Dios está construyendo. Ella nos llama a la perseverancia, a la espera, a la disciplina. Un corazón constante no se impresiona con resultados inmediatos, sino que se alegra con el progreso silencioso y fiel. Santiago nos muestra que es mejor andar despacio con Dios que correr sin dirección. La constancia genera estabilidad. Quien permanece firme se convierte en un punto de referencia para otros. Su vida pasa a ser un testimonio silencioso de que es posible atravesar tormentas con dignidad y fe. La constancia transforma a los impulsivos en equilibrados, a los ansiosos en pacientes, a los inconstantes en columnas espirituales. Y todo esto nace en el campo del dolor. Dios usa el sufrimiento para refinar nuestro ritmo espiritual y enseñarnos a andar con Él en todo momento. Si hoy sientes que estás caminando despacio, que el progreso es mínimo, celebra eso. Lo que se está formando en ti es mucho más precioso que cualquier logro momentáneo.
es la constancia, y ella, como dice Santiago, produce en nosotros una obra perfecta, haciéndonos completos, sin falta de cosa alguna. La constancia es la base sobre la cual Dios construye futuros inquebrantables. Es común asociar la acción de Dios a grandes señales, respuestas inmediatas y manifestaciones visibles. Sin embargo, quien se sumerge en el texto de Santiago capítulo 1 se da cuenta de que, muchas veces, el mover de Dios se da en silencio. Mientras el corazón clama con urgencia, Él trabaja discretamente, realizando en nosotros cambios que solo entenderemos en el tiempo adecuado. El silencio de Dios no es desinterés. Es estrategia, es un taller invisible donde Él reforma nuestro interior antes de transformar el exterior. Muchos se sienten olvidados por Dios al enfrentarse a largos periodos sin respuestas. Pero el cielo nunca está inerte. Lo que parece silencio puede ser en realidad el tiempo de maduración. La semilla no germina en el ruido, sino en la oscuridad de la tierra. Y lo mismo ocurre con la fe. Cuando nada cambia por fuera, Dios está alineando nuestro corazón con el suyo. Es en este tiempo que aprendemos a escuchar el susurro de la voz divina, a reconocer su presencia incluso cuando no es sentida. El clamor sincero siempre alcanza los oídos de Dios. Sin embargo, la respuesta no siempre viene de la manera que esperamos. La impaciencia nos hace dudar, pero la fe nos enseña a confiar. Santiago nos exhorta a pedir con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es llevada por el viento y lanzada de una parte a otra. Esta metáfora revela que la inconstancia nace de la falta de confianza en el carácter de Dios, no de la ausencia de respuesta. El silencio del Señor tiene propósito, genera dependencia. Vacía nuestra autoconfianza y nos acerca a Él de manera pura, sin intereses. Cuando Dios calla, Él nos invita a confiar en su fidelidad, incluso sin pruebas tangibles. Y cuando confiamos en el carácter de Dios más que en las circunstancias, alcanzamos una dimensión más profunda de la fe. No una fe emocional, sino una fe relacional, fundada en la certeza de que Él es bueno, incluso cuando todo a nuestro alrededor grita lo contrario. Si estás clamando desde hace mucho tiempo y no ves respuesta, sabe que Dios está trabajando en ese silencio. Él no se ha olvidado de ti. Él está forjando en tu espíritu la firmeza que el próximo nivel de tu caminar va a exigir. Sigue orando, sigue creyendo. En el tiempo adecuado, lo que se ha hecho en lo oculto será revelado con poder. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Presenta una de las promesas más alentadoras de las Escrituras. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que a todos da liberalmente. Esta afirmación se destaca porque la sabiduría es precisamente lo que más nos falta en medio de las pruebas. En tiempos de dolor, es fácil tomar decisiones precipitadas, reaccionar con amargura o permitir que el miedo gobierne el corazón. Pero Dios, en su bondad, promete concedernos sabiduría siempre que pidamos con fe. La sabiduría aquí no se refiere solo al conocimiento teológico o a la capacidad intelectual. Se trata de discernimiento espiritual, la habilidad de ver las situaciones con los ojos de Dios. Eso es lo que nos impide murmurar cuando deberíamos adorar, rendirnos cuando deberíamos perseverar, juzgar cuando deberíamos perdonar. La sabiduría es el faro que ilumina el camino en medio de la tormenta. Y lo más impresionante es que Dios no niega este don a nadie que pida con sinceridad. La condición que Santiago establece es clara, que se pida con fe, sin dudar. Esto nos desafía a confiar en el carácter generoso de Dios. Él no está renuente a ayudarnos. Al contrario, Él se deleita en derramar sabiduría sobre aquellos que la buscan.
La duda en este contexto no es solo un sentimiento pasajero, sino una oscilación de confianza. Cuando alternamos entre creer y dudar, revelamos que aún no entendemos quién es Dios, pero cuando pedimos con fe, abrimos espacio para que Él nos instruya, incluso en medio del caos. La sabiduría que viene de lo alto no solo soluciona problemas, sino que transforma nuestro interior. Cambia nuestras prioridades, redefine nuestro enfoque y nos da paz incluso cuando el escenario sigue siendo difícil. Muchas veces, la sabiduría de Dios nos lleva por caminos inesperados, nos enseña a esperar en lugar de actuar, a callar en lugar de argumentar, a amar en lugar de retaliar. Eso es formación espiritual en su forma más pura. Si el desierto que estás enfrentando parece demasiado oscuro, no supliques solo por alivio, supliques por sabiduría. Pide a Dios que te enseñe lo que este momento tiene para revelar. Esta es una oración que Él siempre escucha, y cuando la sabiduría divina empieza a operar en tu vida, incluso el desierto se convierte en un lugar fértil. A diferencia de la lógica humana, el crecimiento espiritual no florece en ambientes fáciles, se cultiva en el terreno árido del dolor, de la duda y del enfrentamiento. Santiago, en su carta, nos muestra que la prueba, cuando es acogida con fe, produce resultados poderosos. El suelo de la lucha es el lugar donde se forman raíces profundas, y cuanto más profunda es la raíz, más fuerte será el fruto. Quien ya ha pasado por guerras espirituales sabe, hay lecciones que solo el dolor enseña. El crecimiento que nace en la lucha es diferente del que viene por la enseñanza. No solo informa, transforma. En medio de la prueba aprendemos a orar con más fervor, a perdonar con más sinceridad, a servir con más humildad. El dolor nos vacía de nosotros mismos y nos empuja hacia los brazos de Dios. Y en ese vaciamiento nace algo nuevo, una fe más sólida, una visión más clara, un amor más maduro. Santiago no nos invita a buscar la lucha, sino a verla desde otra perspectiva. Cuando estamos en medio del conflicto, nuestra tendencia es pedir a Dios que nos libre. Pero hay momentos en que el Señor, en lugar de sacarnos de la tormenta, elige crecer con nosotros dentro de ella. Porque es allí, en el campo de batalla, donde Él nos enseña quiénes somos realmente y qué es lo que verdaderamente importa. El sufrimiento revela lo que está firme y lo que necesita ser reconstruido. Cada etapa del proceso es una oportunidad de maduración. Lo que hoy parece una interrupción puede ser, en realidad, un avance disfrazado. La lucha esculpe el carácter, fortalece la fe y amplía la visión espiritual. Y lo más importante, nos acerca al corazón de Dios. Hay un tipo de intimidad que solo se desarrolla en el quebrantamiento. Por eso, la lucha, aunque indeseada, se convierte en un instrumento valioso en las manos del Creador. Si sientes que tu vida espiritual está siendo probada, no huyas de ese terreno. Es exactamente ahí donde Dios está plantando las semillas de una nueva estación. Lo que brotará de esa tierra marcada por lágrimas será algo que tocará no solo tu historia, sino la de muchos a tu alrededor. La lucha es suelo fértil, y quien permanece en ella con fe cosecha frutos eternos. Uno de los mayores desafíos durante la prueba es la incapacidad de percibir la acción de Dios. Cuando los vientos soplan en contra y las circunstancias parecen repetirse sin solución, nuestra visión espiritual se oscurece. Santiago, al hablar sobre la fe sin constancia, revela que esta oscilación nos convierte en las olas del mar, inestables y volubles. Esto nos lleva a un estado de ceguera espiritual, donde el dolor ocupa tanto espacio que ya no podemos discernir
los movimientos del cielo a nuestro alrededor. La ceguera espiritual no es ausencia de fe, sino pérdida de enfoque. Es cuando permitimos que las emociones turben nuestra percepción de la presencia de Dios. En esos momentos, la mente se llena de dudas y el corazón de miedo. Empezamos a mirar los problemas como gigantes invencibles y nos olvidamos del Dios que abrió el mar, que alimentó en el desierto y que resucitó muertos. La ceguera se instala cuando cambiamos la lente de la fe por la lente de la urgencia y la ansiedad. Pero incluso cuando no vemos, Dios sigue actuando. La obra que Él está realizando no depende de nuestra percepción, sino de su fidelidad. Él es el alfarero que moldea en la oscuridad, el agricultor que trabaja incluso cuando la semilla aún no ha brotado. Nuestro papel no es entenderlo todo, sino confiar. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que caminaron incluso sin ver. Abraham, que partió sin saber a dónde iba. Moisés, que enfrentó al faraón confiando en promesas aún no cumplidas. Y Pablo, que escribió cartas de esperanza en prisiones oscuras. La cura de la ceguera espiritual comienza con la humildad de reconocer que no tenemos control. Cuando dejamos de intentar entender con los ojos naturales y comenzamos a buscar entendimiento espiritual, el Espíritu Santo empieza a revelar verdades ocultas. Él abre nuestros ojos para darnos cuenta de que el caos no es el fin, sino parte de la formación, que las puertas cerradas pueden ser protección, que el silencio puede ser dirección. Si hoy sientes que no ves lo que Dios está haciendo, no te culpes. Eso no significa que tu fe falló, sino que estás siendo invitado a ver con los ojos del Espíritu. Ora como el siervo de Eliseo: Señor, abre mis ojos para que vea. Y cuando los ojos espirituales se abran, te darás cuenta de que incluso en el valle nunca has estado solo. Tiago presenta una advertencia clara sobre el hombre de ánimo doble, aquel que es inconstante en todos sus caminos. Esta figura representa a quien oscila entre la fe y la duda, entre la obediencia y la hesitación. Es alguien que no puede afirmarse plenamente en Dios porque vive dividido entre dos lealtades: el mundo y el reino, el miedo y la confianza, la lógica humana y la sabiduría del alto. La inestabilidad se convierte en su marca registrada y por eso no puede experimentar la plenitud de las promesas divinas. El ánimo doble es como un corazón con dos señores. Cuando todo va bien, la fe florece, pero basta surgir un desafío para que la confianza se disuelva. Este tipo de persona es vulnerable a los ataques del enemigo porque no tiene firmeza interior. Vivir así es como construir una casa sobre la arena, bella por fuera, frágil por dentro, y cuando las tempestades llegan, no hay estructura que sostenga. Tiago enseña que quien duda no debe esperar recibir cosa alguna del Señor. Esta afirmación no es una punición, sino una constatación espiritual. La duda constante bloquea la acción de la fe. Cuando no confiamos de forma integral, limitamos lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Es preciso decidir: o confiamos plenamente, o viviremos eternamente divididos. La fe que mueve montañas es la que elige creer incluso ante las incertidumbres. La cura para el ánimo doble comienza con una decisión radical de rendición total. Es preciso dejar de coquetear con la incredulidad y lanzarse de cuerpo y alma en los brazos de Dios. No se trata de nunca sentir miedo o duda, sino de no permitir que esos sentimientos gobiernen nuestras elecciones. La estabilidad espiritual nace cuando decidimos poner nuestra confianza en Dios, no en emociones o circunstancias. Si te reconoces como alguien de ánimo doble, no te desanimes. Dios no te rechaza por eso, sino que te llama a una transformación.
Él quiere llevarte a un lugar de solidez, donde la fe no dependa de lo que ves, sino de lo que conoces sobre quién Él es. Este es el camino de la madurez, cambiar la oscilación por la firmeza, el miedo por la fe, la duda por la convicción. Muchas veces culpamos el ambiente, a las personas o incluso al diablo por las tentaciones que enfrentamos. Pero Tiago, con claridad desconcertante, nos recuerda que cada uno es tentado cuando es atraído y enganchado por sus propios deseos. Esto desplaza el foco de la tentación del externo al interno. La verdadera batalla espiritual ocurre dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, deseos y motivaciones. La tentación, según Tiago, no es solo una trampa lanzada desde fuera, sino una respuesta a los impulsos que ya habitan en nuestro corazón. Esta revelación es crucial porque nos confronta con la necesidad de autoconocimiento y arrepentimiento. No sirve de nada solo cambiar de ambiente o evitar ciertas situaciones si no lidiamos con las raíces internas de la inclinación al pecado. La tentación se fortalece cuando alimentamos deseos desordenados, cuando justificamos pequeñas concesiones o cuando ignoramos las alertas del Espíritu Santo. El pecado no nace de una caída única, sino de un proceso progresivo de rendición interna. Tiago nos muestra que, una vez consumado el deseo, él genera el pecado, y el pecado, una vez consumado, genera la muerte. Es una cadena de eventos espirituales que comienza con un pensamiento no vigilado y puede terminar en destrucción. Esta progresión es silenciosa, pero devastadora. Por eso, el campo de batalla más decisivo de la vida cristiana está en el corazón. Guardar el corazón es, ante todo, estar atentos a las semillas que allí están siendo plantadas. El combate a la tentación, por lo tanto, no comienza cuando el deseo ya está en ebullición, sino mucho antes, en la formación de los pensamientos, en los hábitos diarios, en las elecciones aparentemente pequeñas. El Espíritu Santo actúa advirtiéndonos desde el principio, pero depende de nosotros decidir si escucharemos o no. Cuando cultivamos una vida de oración, meditación en las Escrituras y comunión con Dios, fortalecemos nuestro discernimiento y nuestra resistencia. Si estás enfrentando luchas internas, reconoce este campo de batalla y llévalo ante Dios. Pide que Él revele las raíces de los deseos que te alejan de Él. No te condenes por ser tentado, hasta Jesús lo fue, pero no alimentes lo que necesita ser crucificado. La victoria sobre la tentación comienza cuando admitimos que el problema está dentro y nos rendimos a la transformación que solo el Espíritu puede operar. La carta de Santiago no suaviza la realidad del pecado. Ella va directo a la raíz, mostrando que las caídas espirituales no son accidentales, sino fruto de deseos no tratados. Cuando nuestros anhelos no están alineados con la voluntad de Dios, nos volvemos vulnerables. El problema no está primeramente en el pecado que vemos, sino en el deseo que acariciamos. Es Él quien nos seduce, quien nos engaña, quien nos lleva a negociar principios a cambio de satisfacciones pasajeras. Los deseos no son pecaminosos en sí. El mismo Dios nos creó con anhelos, con hambre de propósito, de conexión, de sentido. El problema comienza cuando buscamos saciar esas necesidades por medios distantes de la santidad. Un deseo desordenado es aquel que intenta conquistar algo legítimo de manera ilegítima. Cuando permitimos que nuestras voluntades asuman el trono de nuestro corazón, estamos a un paso de caer. Santiago no habla solo de tentaciones externas, sino del terreno fértil que ofrecemos dentro de nosotros para que esas tentaciones prosperen. La caída es casi siempre resultado de negligencia interna, pequeños pensamientos tolerados, pequeñas concesiones, pequeños desvíos de intención. Todo eso va construyendo un camino que al final desemboca en pecado manifiesto.
Cuando no tratamos nuestros deseos a la luz de la palabra, ellos se transforman en ídolos silenciosos. Y lo peor, comenzamos a encontrar justificaciones espirituales para nuestros desvíos emocionales, relacionales y morales. El Espíritu Santo nos fue dado, entre otras cosas, para santificar nuestros deseos. Él nos muestra lo que debe ser ajustado, lo que necesita ser renunciado y lo que necesita ser resignificado. Deseos alineados con Dios generan vida, creatividad y propósito. Deseos corrompidos generan confusión, frustración y pecado. La vigilancia interior, por eso, es una disciplina diaria. No basta con vigilar el comportamiento, es preciso vigilar la motivación. Si has percibido en tu interior voluntades que se alejan de la voluntad de Dios, no ignores esas señales. Llévalas a la oración, somételas al juicio de la palabra. Dios no desea solo que te alejes del pecado, sino que desees lo que Él desea. Esa es la verdadera transformación. No solo cambiar lo que hacemos, sino purificar lo que queremos. Una de las alertas más agudas de Santiago capítulo 1 es contra la religiosidad vacía. Él nos confronta con una verdad incómoda. Es posible escuchar la palabra constantemente y aún así vivir una mentira. Cuando la fe se resume a la apariencia, al lenguaje religioso y a una moralidad superficial, pierde el poder de transformación. La palabra de Dios no fue dada para ser admirada, sino para ser obedecida. Lo que Santiago denuncia es la incoherencia entre el oír y el vivir. La apariencia religiosa es una trampa sutil. Nos da la falsa sensación de espiritualidad, incluso cuando estamos distantes de la esencia de Dios. Participar en cultos, citar versículos, demostrar conocimiento bíblico, nada de esto sustituye la obediencia concreta, el arrepentimiento genuino y la práctica del amor. La palabra es como un espejo, dice Santiago, y quien solo la escucha pero no la practica, se parece a alguien que mira a sí mismo y luego olvida cómo es. La verdad de la palabra nos desnuda. Ella revela no solo nuestros pecados, sino también nuestras intenciones, nuestras omisiones y nuestras máscaras. No viene a masajear el ego, sino a confrontar y sanar. La obediencia a la verdad nos liberta de la esclavitud de la apariencia. Dejamos de vivir para impresionar y comenzamos a vivir para agradar al Padre. Esta transición es dolorosa, pero profundamente liberadora. Cuando vivimos por la apariencia, nos volvemos rehenes de la aceptación de los demás. Pero cuando vivimos por la verdad, nos volvemos libres, incluso si no somos comprendidos. La fidelidad a la palabra exige valentía para nadar contra la corriente, para decir no al sistema, para preferir la integridad a la popularidad. Y esta valentía solo nace cuando permitimos que la verdad entre en nuestro corazón, no como un concepto, sino como un estilo de vida. Si has percibido que tu fe se ha convertido en una fachada, que tus palabras están desconectadas de tus actitudes, este es el momento de retorno. Retorno a la esencia, a la obediencia, a la simplicidad de la fe vivida. La palabra de Dios aún tiene el poder de renovar tu mente, purificar tu corazón y alinear tu vida. Basta con permitir que ella sobrepase los oídos y transforme las entrañas del alma. Tiago, en su carta, usa una imagen poderosa al decir que la palabra debe ser implantada en nosotros. Esto sugiere un proceso profundo, íntimo y orgánico. Implantar no es solo colocar sobre, sino insertar dentro. La palabra de Dios necesita encontrar suelo fértil en nuestro corazón, romper las capas de resistencia y germinar hasta producir fruto. Y este proceso, como toda plantación, exige tiempo, cuidado y persistencia. No se trata de decorar versículos, sino de permitir que
Cada verdad bíblica moldee nuestras decisiones, sentimientos y valores. Cuando la palabra es implantada, se convierte en parte de nosotros. Ya no es algo que llevamos en la mano, sino algo que palpita en nuestro interior. Ella influye en nuestra forma de ver el mundo, de reaccionar a los conflictos, de lidiar con el prójimo. La palabra viva se convierte en brújula, lámpara y espada. Ella trae discernimiento en las decisiones, consuelo en los dolores y corrección en los desvíos. Un alma que alberga la palabra de forma profunda no vive a merced de las circunstancias, vive anclada en la verdad. La gran diferencia entre quien solo escucha y quien recibe la palabra implantada está en el fruto. Quien solo escucha puede incluso emocionarse, pero quien la recibe con humildad es transformado. El corazón receptivo es aquel que no resiste la corrección, que no racionaliza el pecado, que no intenta adaptar el evangelio a sus propios deseos. Es el corazón que, como el buen suelo de la parábola, permite que la semilla crezca, incluso cuando eso exige renuncia y confrontación. Esta palabra implantada es poderosa para salvar el alma, como declara Tiago. No se trata solo de salvación eterna, sino de un proceso continuo de sanación interior, de liberación de patrones mentales, de restauración de la identidad. El alma es el campo donde se libran las mayores batallas, y es en ella donde la palabra necesita actuar como semilla de vida. Cada porción de la Escritura, cuando es acogida con humildad, tiene el poder de realinear nuestra esencia con la voluntad de Dios. Si deseas una fe sólida que resista al tiempo y a las tormentas, pide al Espíritu Santo que plante la palabra en tu corazón de forma profunda. Lee con oración, escucha con humildad, medita con hambre. Y entonces te darás cuenta de que la palabra dejará de ser solo una lectura devocional y pasará a ser el pulso de tu vivir diario. Tiago es directo al afirmar que el verdadero discípulo no es solo oyente de la palabra, sino practicante. Este contraste entre escuchar y practicar es uno de los puntos más contundentes de su carta. En muchos contextos religiosos, el conocimiento bíblico es valorado como un fin en sí mismo, pero Tiago desmantela esa idea. Para él, escuchar sin practicar es engañarse a uno mismo. La integridad espiritual exige coherencia entre fe declarada y fe vivida. No hay poder en la palabra que no es obedecida. La práctica de la palabra implica más que acciones externas. Comienza en la motivación. Practicar con integridad es hacer lo correcto incluso cuando nadie está viendo. Es mantener la verdad incluso cuando sería más fácil mentir. Sostener la justicia incluso si eso cuesta la propia ventaja. Tiago está interesado en una fe auténtica, que no se limita a momentos de culto, sino que se extiende a las relaciones familiares, profesionales y sociales. Una fe que rebosa del altar a la vida real. Muchos piensan que practicar la palabra es sinónimo de perfección, pero Tiago no exige impecabilidad, sino sinceridad. La práctica genuina parte de un corazón quebrantado, que reconoce sus fallas, pero que insiste en obedecer, que cae pero se levanta, que falla pero se arrepiente. El practicante de la palabra vive en constante transformación, porque siempre está en movimiento, siempre moldeado por el Espíritu, siempre buscando parecerse más a Cristo. La integridad, en este contexto, es el hilo conductor que une la fe interior a la expresión exterior. Una persona íntegra es entera, no dividida. No vive una cosa en público y otra en privado. Tiago rechaza cualquier tipo de duplicidad. Él nos llama a vivir la fe como un estilo de vida, no como un discurso religioso. Escuchar la palabra con frecuencia, pero no aplicarla, endurece el
el corazón, pero vivir lo que se escucha, incluso si es poco a poco, es el camino de la transformación. Si deseas ser alguien que honra la palabra de Dios, no te contentes solo con el conocimiento. Pregúntate todos los días, ¿qué estoy haciendo con lo que aprendí? Deja que la Escritura sea tu regla, tu criterio, tu estándar. Practicar con integridad no es fácil, pero es el único camino que revela la autenticidad de la fe que profesamos. Tiago cierra el capítulo con una afirmación que desconstruye muchos conceptos religiosos. La religión pura e inmaculada delante de Dios consiste en visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse de la corrupción del mundo. Con esto, revela que la verdadera espiritualidad no se prueba por rituales. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Sino por acciones compasivas y por santidad de vida. La fe que no se traduce en cuidado con el prójimo es vacía, y la devoción que no preserva el corazón del sistema mundano es estéril. La religión verdadera, según Tiago, nace de dentro hacia afuera. No es el resultado de reglas externas, sino de una transformación profunda operada por la palabra implantada en el alma. La visita a los huérfanos y viudas simboliza más que asistencia social. Representa una sensibilidad espiritual que ve lo invisible, que se mueve hacia el necesitado, que no se queda atrapada en la teoría. La fe madura es práctica, se manifiesta en actitudes simples, pero poderosas. Al mismo tiempo, esta fe no es ingenua. Comprende el riesgo de la contaminación espiritual. Por eso, Tiago nos alerta: guardarse de la corrupción del mundo. Este es un llamado a la vigilancia. Vivimos en un sistema que intenta diluir nuestros valores, que nos empuja hacia una vida centrada en nosotros mismos. La fe pura resiste a esta corriente. Elige la santidad no por miedo, sino por amor. Se guarda porque reconoce que la presencia de Dios es un tesoro que no se negocia. Esta combinación de compasión activa y pureza de corazón es lo que forma una fe íntegra. No sirve de nada servir a los pobres y olvidar la santidad. Tampoco basta con aislarse del mundo si no tocamos sus dolores. Tiago presenta un equilibrio precioso: espiritualidad y servicio, devoción y acción, santidad y compasión. Es esta religión la que agrada a Dios, porque refleja el carácter de Cristo. Si deseas vivir una fe que realmente importa, pregúntate: ¿mi espiritualidad está alcanzando a quienes sufren? ¿Estoy cuidando de mi corazón contra los valores de este mundo? Que tu relación con Dios no sea un ritual vacío, sino una fuente que rebosa en amor práctico y santidad visible. Al mirar todo lo que Tiago expuso en su primer capítulo, percibimos un hilo conductor poderoso. La lucha es el ambiente donde Dios forma a los suyos. No se trata de un proceso aleatorio, sino de una construcción divina. Cada prueba, cada silencio, cada corrección es parte de una obra mayor. Dios no está solo cambiando lo que hacemos, sino moldeando quiénes somos. Y esa formación no sucede en el escenario, sino en los bastidores, cuando nadie ve, cuando solo Él y tú saben de la batalla que está siendo librada. Los que perseveran, según Tiago, reciben una promesa: la corona de la vida. Esto no es solo una recompensa futura, sino también una calidad presente. La vida que brota de la perseverancia es una vida más ligera, más sabia, más llena de gracia. Quien ha pasado por el dolor con Dios, sale de él más parecido a Cristo.
La perseverancia es la marca de quienes han sido moldeados por dentro, no solo por fuera, y esa marca no se borra, resuena en la vida, en el ministerio, en las elecciones. Ser formado en la lucha es aceptar que Dios tiene métodos diferentes a los nuestros. Es entender que, mientras pedimos liberación, Él está forjando estructura. Mientras oramos por puertas abiertas, Él está consolidando fundamentos. Nada se desperdicia en el reino. Cada lágrima cuenta, cada día de silencio tiene un propósito. Cada paso en medio de la tempestad está siendo usado para prepararte para algo mayor. Aquellos que perseveran se convierten en referencias. No son perfectos, pero llevan una fe que inspira, una madurez que orienta, una esperanza que contagia. La lucha no los rompió, los pulió. Y esa formación los hace capaces de consolar a otros, de enseñar con autoridad, de interceder con peso espiritual. Son hombres y mujeres que llevan la marca invisible de quienes fueron entrenados en el valle, pero salieron de allí como guerreros. Si has enfrentado luchas duras, mira este proceso con otros ojos. No estás siendo olvidado, estás siendo formado. Dios está construyendo algo eterno en ti. Y cuando este tiempo pase, verás que la lucha no fue tu derrota, sino tu escuela. La marca de quienes perseveran con Dios es esta. No salieron ilesos, sino transformados.